Josué capítulo 23. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo. Así como comienza el capítulo número 23, desde el verso 1 hasta el verso 8, tenemos este discurso de despedida de Josué, en donde va a empezar a recordar que ya él está viejo, así que le queda poco tiempo, por tanto que tienen que ver todo lo que el Señor había hecho por el pueblo, también que recordaran cómo el Señor había echado y había expulsado de su presencia a todas las otras tribus y le había dado la tierra prometida. Le llama a esforzarse a guardar todo lo que está escrito en la ley de Moisés y no apartarse de esta ley, no servir a otros dioses, porque esa no es la voluntad de Dios. Luego desde el verso 9 hasta el verso 16 podemos ver cómo el Señor les dice que ha expulsado a grandes y poderosas naciones delante de ellos y que si ellos están constantemente en la voluntad de Dios estarán bien, pero si se alejan uniéndose y contrayendo matrimonio con otros pueblos paganos, entonces van a recibir de parte del Señor el castigo. Se van a transformar en lazos, se van a transformar en trampa para ellos, se van a transformar en espinas, les dice, y van a sufrir mucho por eso. Por eso deben tratar de cumplir y buscar siempre la voluntad del Señor, porque de lo contrario nos termina diciendo este capítulo en el verso 16, cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él le ha dado. Hermanos, que podemos meditar acerca de este capítulo número 23. Lo primero es recordar que el Señor ha hecho grandes obras por nosotros. Siempre la gente dice, Dios hará grandes obras por ti, Dios hará grandes cosas contigo. Pero tienes que detenerte y pensar, oye, Dios ya hizo lo más grande por ti. Cristo vino, se encarnó, vivió perfectamente y murió en tu lugar para darte vida eterna. ¿Acaso no es eso algo glorioso? ¿Acaso no es algo de lo cual debes meditar, contemplar, admirar y adorar al Salvador que te ha dado la salvación? Eso es algo que nunca debemos olvidar, lo que Dios ya ha hecho por ti, que fue morir en la cruz del Calvario. Contempla y maravíllate ante esa obra maravillosa. ¿Y qué nos debería llevar a eso? Lo que nos dice ahí, esforzarse en guardar los mandamientos. Ahora, no es algo natural, es la gracia de Dios trabajando en nosotros. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios. Nosotros podemos esforzarnos en la gracia de Dios para guardar sus mandamientos y hacer su voluntad. Si contemplamos y vemos toda esa obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros, ¿cómo no guardar los mandamientos? ¿Cómo no querer agradar a ese Señor, Salvador, Redentor, que nos dio la vida eterna? Pero si nos desviamos del camino, si nos apartamos del camino, vamos a sufrir, tal como el pueblo sufrió. Va a haber lazos, trampas, espinas, dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae el pecado. Y lo que hará Dios con sus hijos, como nos dice Hebreos capítulo 12, es que nos va a disciplinar. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y podemos ver parte de eso en su mano amorosa y misericordiosa, que no nos deja ser entregados a nuestros corazones. Es su obra perfecta. Alejarse del Señor es finalmente pisotear la sangre del Salvador. Es ignorar ese gran amor. Es ignorar su gran salvación. Es simplemente reírse de su obra maravillosa. Así que volvamos a Cristo cada día. Vengamos ante su presencia, humillémonos y reconozcamos la gran obra que Él ha hecho por nosotros.